Verifique. La palabra dice: todo lo que le pidamos a Dios de común acuerdo es concedido. Así es que, creyéndole a Dios, clamamos en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, siempre agradecidos contigo por tu bondad y tu misericordia, agradecidos contigo por bendecirnos en gran manera, por hacernos aceptos delante de ti, Señor, por adoptarnos como hijos tuyos. En esta noche estamos ante tu presencia también agradecidos por permitirnos, Señor, alabarte, glorificarte, escuchar tu nombre, Señor, bendecirte siempre. Y también, Señor, para clamar a ti, pedirte en primer lugar por estas necesidades que están delante de tu presencia, Señor, que seas tú glorificándote, bendiciendo, derramando misericordia, Señor, salvando, tocando, Señor, dando sanidad y liberación a estas almas. Te ruego en el nombre de Jesús que les des ese milagro que ellos esperan. Ahora, Dios, a través de tu palabra, háblanos. Ya sea en sala, Señor, o a través de las páginas sociales donde esta palabra se predica. Te ruego en el nombre de Cristo que seas tú obrando poderosamente, bendiciendo, Señor, salvando, redimiendo las vidas, añadiendo, Señor, los que han de ser salvos. Quédate con nosotros en esta hora, Señor, y alimentanos a través de tu palabra, danos sabiduría y entendimiento para comprenderla y para ponerla en práctica. Y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Bendito Dios. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Libro de los Gálatas. Corresponde estudiar el capítulo número 3. Y lo vamos a hacer del verso 10 al verso final, al verso 29. Un poco larga la lectura, pero mejor así aprendemos palabra. Y dice la palabra del Señor, libro de los Gálatas, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, sino como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa
fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Quiero que repitamos ese verso 19 porque es interesante. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas si la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Gloria a Dios, pueden tomar sus asientos. Yo creo que con solo la lectura que acabamos de hacer ya entendemos qué es lo que verdaderamente Dios quiere expresarnos en esta noche. Y más aún, de que ya nos vayamos quitando todas esas locuritas que nosotros tenemos de que yo soy de esta iglesia, soy de la otra, soy de aquí, soy de allá. No, la palabra dice somos uno en Jesús. Nos llamemos como nos llamemos. Uno en Cristo, lavados en la sangre del Cordero. Mire, eso es bien interesante. Porque Pablo en esta oportunidad se refiere principalmente a lo que es la ley y a lo que es Cristo. O sea, algo que ha ocasionado tanta controversia en medio de la iglesia, tanta confusión en medio de un mundo cristiano, o mejor dicho, en medio de una sociedad cristiana, en donde unos abrazan la ley y dicen que son de Cristo, y otros se quedan solo con Cristo y abrogan o se hacen a un lado la ley. Porque la palabra dice que la ley condena y Cristo vivifica. Pero en esa dualidad de la ley con Cristo, entonces ha creado confusión porque o somos de la ley o somos de Cristo, y hay quienes, repito, quieren tener las dos cosas metidos en la iglesia. Entonces le dicen a usted, mire, no coma esto, no haga lo otro, no se vista de esta manera, tápese la cabeza, destápese de otro lado, en fin, una serie de locuras que la Biblia no contiene. Y que el mismo Pablo nos dice, nadie te diga qué comer o qué beber. Porque ya no, eso no es para nosotros. Y también porque, pues si los judíos sabían de ley, pero nosotros ¿qué sabemos de ley? Nosotros no sabemos nada de eso. Nosotros no sabemos de fiestas de guardar, nosotros no sabemos de ¿cómo le diría?, de acciones puramente mesiánicas o mosaicas, ley mosaica, en donde tendríamos que hacer sacrificios y una serie de cosas. Todavía no. Peor que a nosotros nos quieran meter en circuncisión, ni quiera Dios. Nuestra circuncisión se llama Cristo. Hemos sido circuncidados en Cristo. Cristo es la razón de ser de nuestra existencia.
Es por ello que esta noche queremos meditar en un pensamiento que nos muestra lo que es la ley y lo que es Cristo en medio de la iglesia. Creo que hace unos días también estudiábamos algo parecido allá en el libro de los Romanos, recuerdan, capítulo 5, 6, 7, 8 de los Romanos, donde se habla de la ley, se habla de lo que es Cristo, y que la finalidad de la ley, como hoy la vamos a ver, es presentar a Cristo. Por eso hemos denominado el estudio de esta hora la finalidad de la ley. Si usted nota en el estudio, Pablo le hace una reprensión a los Gálatas, una exhortación fuerte, porque los Gálatas se habían vuelto insensatos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo les hace ver que habiendo ellos escuchado palabra de Dios, habiendo escuchado lo que era verdaderamente Cristo, que la salvación es por medio de la fe, no por las obras de la ley, ellos empezaron a escuchar voces. Mire, eso en medio de las iglesias, las voces, esas cosas serias. Aquí hay voces que hablan de una cosa, hablan de otra y se vuelven insensatos, porque al hacer comentarios o al hacer acciones de esa índole dañan a aquellas almas débiles que ni siquiera se percatan de eso, y estos empiezan a formarse un criterio equivocado de lo que es el Evangelio y de lo que es la obra de Cristo. Y eso estaba sucediendo también en la iglesia de los Gálatas, en donde se les había enseñado lo que es la sana doctrina, se les había enseñado que la fe viene por el oír palabra de Dios, se les había enseñado que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora ellos habían escuchado voces de gente que era de tendencia judaica, y ahora ellos querían o andaban hablando cosas que eran completamente ajenas a lo que es el Evangelio. O sea, a ellos se les había predicado lo que es la doctrina de la cruz, se les había predicado y se les había ministrado lo que es la cena del Señor, que eso es algo bien interesante en la vida cristiana. Para nosotros es importante el hacer o participar de lo que es la cena del Señor. Fíjense que la mayoría de iglesias acá no la toman, no la participan, no la practican, y es un error, porque es ahí donde verdaderamente nosotros vivimos una realidad con el Señor. Porque si usted andando todo contaminado participa de la cena, ya sabe que juicio come para sí mismo. Sin embargo, se les había enseñado todo como era debido, y ellos habían cambiado su forma de ser. O sea, se les había expuesto plenamente lo que es la crucifixión de Cristo y la naturaleza de sus sufrimientos. Pero ellos habían empezado ya a volverse comentaristas, rebeldes, a tomar otras decisiones, a hacer otras prácticas. ¿No se acuerdan cuando Pedrito hizo lo mismo? Que estando con los gentiles se sentía bien, comía con ellos y disfrutaba. Ya saben que en la gentilidad se come bien. Allá con los judíos todo es limitado, aquí hasta en abundancia. Pero cuando aparecían los judíos, Pedrito se volvía el diablo, y entonces arremetía contra la gentilidad y los quería obligar a los gentiles a que se circuncidaran. Y no solo eso, sino que otros apóstoles también empezaron a alinearse en la posición de Pedro. Entonces Pablo, al ver semejante barbaridad, exhorta a Pedrito de una forma que le aseguro que a uno también le duele en los cachetes cuando le hablan así. Porque le dice a Pedro: eres un fino hipócrita. O sea, el duelo de apóstoles.
eres un fino hipócrita, porque Cristo vino para la circuncisión y vino para la incircuncisión. Cristo vino para los judíos y vino también para los gentiles. Entonces, ¿por qué circuncidarnos? Nosotros sabemos eso. También lo mismo, ¿por qué nosotros tenemos que andarnos guardando en qué comer o no comer? No coman chanchito porque es malo, no tomen café porque se van a morir. Locuras, locuras. La Biblia no prohíbe absolutamente nada, excepto, dice Pablo, por amor a tu hermano. Que haya algún prejuicioso a la hora que uno va a comer y le diga, mira, eso fue sacrificado a los ídolos. Por amor a él, no se lo coma él. ¿Para qué? Entonces se lo va a comer por otro lado. Porque nada le afecta. Porque los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, hemos sido liberados de todo. Y el Señor nos ha hecho aceptos y libres en la sangre del Cordero. Ahora vea esto. Estos comenzaron, como repito, a escuchar voces de que deberían de cambiar, de que deberían de circuncidar, de que la salvación se pierde. ¿Se ha fijado usted que hay iglesias que dicen que la salvación se pierde? Si la salvación se pierde, ninguno se salva. Todos estamos condenados. ¿Por qué? Porque no hay uno que pueda estar perfecto delante de Dios. Todos pecamos. Y si todos pecamos, entonces, alma que peca, se muere. Pero en Cristo estamos vivos y vivos para siempre. Gloria a Dios a eso. En Cristo somos vivificados. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, soy victorioso por siempre. Y eso es lo importante que nosotros debemos de entender. Pero también debemos de entender que el Dios de este mundo, o sea Satanás, y que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento de la humanidad, ha cegado el entendimiento de los religiosos, y se lo voy a decir de esta manera, ha cegado el entendimiento de muchos cristianos, que teniendo la palabra fresca delante, no la voltean a ver, no la entienden, no la leen, no la escudriñan, y entonces por ende no aprenden. Entonces cuando aparecen las voces, cualquier locura la creen. Cualquier locura. Por eso es que no deben de andar escuchando otras personas. Aunque prediquen bonito, usted deténgase. Porque no está ahí su enseñanza está aquí. Aquí lo trajo el Señor, aquí aprende y aquí se sujeta. Ay, me dijeron por ahí, es que el pastor tal predica, bueno, sí, pero no es su pastor. Y como no es su pastor, él no sabe quién es usted. Y nunca le va a exhortar y nunca le va a hacer. Y él va a tirar solo rigoroso porque usted no va a entender nunca. Se va a perder o se va a confundir. Ante el accionar de lo que eran los Gálatas, en Pablo surgen dos preguntas. Una, ¿habían sido partícipes del Espíritu Santo por la fe en el Señor o por las obras de la ley? Y la segunda es, ¿no fue porque oyeron y abrazaron la doctrina de la fe en Cristo Jesús que fueron justificados? O sea, dos preguntas que son bien interesantes para nosotros. Y si lo quiere leer mejor, pues léanlo en el verso 2 y 3. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, dice el verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Y eso es lo que está pasando a muchos. Comenzaron bonito, se abrazaron al Espíritu, vivieron experiencia, pero empezaron a escuchar voces. Y al escuchar voces, se apagaron. Y al apagarse el Espíritu, va a apagar. Corrimos al Espíritu. Y si no hay Espíritu en nosotros, no hay libertad. Así es que, abracémonos al Espíritu. Porque
porque en el Espíritu nosotros tenemos victoria. Y para referencia, Pablo habla de don Abraham, que don Abraham fue justificado en fe y le creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque estaba basado en la naturaleza misma de la ley, en las exigencias de la promesa de la herencia y sobre todo en eso esa promesa que le había hecho Abraham y en la misión de la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo se dirige ahora a los Gálatas, a quienes, después de abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo, continuaban buscando la justificación de sus vidas por medio de la observación de la ley mosaica. No sé si usted ha oído ya esta expresión, pero la Biblia es muy clara en decir las cosas, pero uno dice, es que a mí no me parece. ¿Y a quién le importa si te parece o no te parece? Aquí dice que así es, y así es, punto. Pero como a mí no me parece, entonces yo empiezo a especular, y empiezo a vociferar, y empiezo a escuchar a otros que andan igual que yo de torcido. Cuando vengo a sentir, estoy confundido. Y por ende, lejos de la cobertura del Dios de los cielos. Lejos de él. Por eso es que Pablo les dice en verso 1 de esta manera: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dijo que las cosas no son así? Mire, cuando a mí viene uno de esos raros que andan ahí sin ellos predicando y tuercen la palabra, un solo hachazo le doy. Que vayan a aprender palabra, que vayan a ponerse primero arrepentidos delante de Dios, porque andan usando palabra que no está en la Biblia. Y eso no es correcto. Porque cuando ya nosotros introducimos nuestro pensamiento humano, que es lo que está sucediendo hoy en medio de las congregaciones, en casi todas las congregaciones, el pensamiento humano, la lógica humana, el parecer humano. Y se nos olvida que nosotros nos basamos aquí, este librito, que ya dice el anticristo, que ya está obsoleto, dice que hay que hacer un nuevo libro. Pues que lo haga él, porque para mí este me va a regir hasta el día que me muera o venga Cristo y me lleve, gloria a Dios. No podemos nosotros salirnos de la Escritura, no podemos salirnos de las promesas del Señor, no podemos hacer a un lado al Rey de la Gloria, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y nos hizo libres para la gloria del Rey. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Yo les hago la misma pregunta. ¿Quién les dijo a ustedes que ustedes se pueden replegar? O que ustedes pueden tomar una decisión contraria a lo que la Biblia establece. O cualquiera de ustedes que tome una opinión contraria a Cristo y diga, no, es que así a mí me parece y así es. Está en contra de lo que Dios ha establecido. La inconsecuencia de los fieles en la iglesia de los Gálatas se volvió grave y tan extraña así como rara, que Pablo tiene que exhortarles y exhortarles fuerte. Que dicen que no, que en la iglesia pues hay que hablarle con delicadeza a los hermanitos, porque ellos vienen agredidos de afuera y aquí se les agrede. Pues Pablo les dice insensatos en un lado, malas bestias les dice en otro lado. ¿Por qué? Porque torcían la palabra del Señor y hacían a un lado al Dios de los cielos. Miren, esto es bien interesante. Pablo les hace una serie de preguntas. Primero, en el verso 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado.
Primera pregunta seria, por cierto, y confrontadora. Segunda pregunta, verso 3. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si para aquellos que hemos vivido experiencias en el Señor, que yo creo que todos hemos vivido experiencias en el Señor, unos más que otros, pero hemos vivido experiencias. Y ahora las experiencias son historia, porque ahora yo vengo y busco mi propia cobertura, mi propio criterio, y lo defiendo a capa y espada, y por eso ahí ando de rebelde para arriba y para abajo, y no me subyugo al Señor. Por eso Pablo nos dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Sufriste las consecuencias por Cristo en vano. Todo lo que Cristo hizo por ti de nada sirvió. Cristo pagó el precio por tu vida de balde. Lo que Cristo hizo por ti fue perfecto. Lo que Cristo hizo por ti, para ti, fue perfecto. Es el mejor regalo que tú has recibido en tu vida. O sea, Pablo les preguntaba, debido a que, si bien es cierto, la ley había sido dada para cumplimiento, la ley no es para nosotros. La ley es para los niños. Por eso les digo, y me río en la cara de ellos cuando yo veo un gentil que es judaico. ¿De dónde? Digan, ¿de dónde va a ser judaico? Si él no sabe de ley, él no sabe de guardar fiestas, él no sabe ni de los 10 mandamientos, que es para la ley, no es para la iglesia. Y aquí veo a muchos de ustedes defendiendo los 10 mandamientos. ¿Cuáles 10 mandamientos? Si esos son de la ley. Para nosotros solo son 2. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Y entonces me dicen, pues sí, los 10 mandamientos, y no hay más metidos pues en esos 2. Ahí van los 10 mandamientos. Y todo el Pentateuco va metido ahí en esos 10 mandamientos. Y para nosotros fue peor, más pesado, porque aquellos en 10 mandamientos lo cumplían y siempre desobedecían al Señor. Y a nosotros nos deja 2 y tenemos que ser más rectos delante de Dios y vivir en santidad delante de Dios, porque esos 2 mandamientos nos mandan a eso, a ser leales, rectos, sinceros con Dios y con el prójimo. Sin embargo, Pablo es claro y le hace ver pues que la ley es para los judíos. ¿Y quién era el apóstol de los judíos? Pedro. Entonces, cuando yo veo una iglesia que las doctrinas las hace verdad, están más perdidos que saber quién. La área doctrinal la encontramos nosotros en las cartas paulinas, que es lo que rige a la iglesia. No practica doctrina, no cumple doctrina, se anda desubicado. Y las doctrinas son para la gentilidad, para los come chanchos, los come garrobos, los come de todo. Las culebras comen aquí. Y no es malo, porque es la costumbre de la gentilidad. La gentilidad no entiende de otra cosa. Ahora, dice Pablo, para la gentilidad la salvación es por la fe. ¿En quién? ¿En mí? No, en Cristo. Es por fe en Cristo. Cristo es el único que salva. Entonces, ¿cuál era la finalidad de la ley? Presentar a Cristo, al Salvador del mundo, a aquel que venía, aquel que era la simiente de acuerdo a la promesa de Abraham. Ya se la voy a describir para que lo entiendan mejor. Dice el verso 5: aquel que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, Pablo pone de manifiesto a don Abraham, porque su ejemplo es grande y es maravilloso. Vea esto, primeramente, don Abraham ya tenía 100 años, su esposa tenía 90 años, era estéril, ya el señor ya viejito, ya ni para atrás ni para adelante funcionaba. Pero viene Dios y le dice a Abraham
tú vas a ser padre de multitudes. ¿De dónde? Si la esposa no podía valer. Y entonces, ya saben cómo son las esposas de fieles con el esposo. Y dicen, aquí está mi sierva, llégate a él. Aprendan. Y entonces viene don Abraham, ni corto ni perezoso, se llega a Agar y nace Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa y no se estaba refiriendo a eso Dios. Y por eso nos dice Dios y lo reprende y le dice, no es de ahí donde yo te hice promesa, aunque también te voy a bendecir con Ismael, sino es de tu esposa, de doña Sara, de la que se sonríe cuando le dicen que iba a ser madre a 90 años y le dio risa, porque no creía que Dios tuviera esa capacidad. Ya se puede imaginar cómo se sintió esa señora con tamaña barrigota, contenta, feliz, porque le habían quitado la vergüenza. Le habían quitado la vergüenza y ahora había concebido tamaño chavalote, se llamaba Isaac. Pero solo le da un hijo. Y le dice que va a ser padre de multitudes. Capítulo 15, para aquellos que anotan, capítulo 15 del Génesis. Y le dice todavía Dios, sal y mira al cielo de noche. Cuenta las estrellas del cielo si las puedes contar. No se puede, Señor. Así será tu descendencia. Y solo le da un hijo. Pero ¿sabe qué pasa? Abraham le creyó. Y aún hasta nuestros días, se siguen añadiendo la descendencia de Abraham. Porque los gentiles somos de la descendencia de Abraham. Ya lo van a ver más al fondo. O sea, Abraham, si se recuerda, había sido sacado de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, idolátrica, adoradores de imágenes, pero de ahí lo sacó Dios y le dio un horizonte y le dijo, ve hacia el frente que yo seré tu guía. Y Abraham, que entonces era Abraham, le creyó a Dios, salió de su tierra y siguió el camino que Dios le había trazado. ¿Sé qué muestra eso? Que Abraham, que es el padre de la fe, siempre su mirada estaba puesta en el Dios de los cielos. Y por eso Dios le dijo, benditas serán las naciones en ti. ¿Ve qué precioso? Benditas serán las naciones en ti. ¿Se imagina usted allá en el capítulo 15 del Génesis que estén hablando de San Carlos? No se imagina, pero ahí está San Carlos. Benditas serán las naciones en ti. Bendito sí va a ser San Carlos. Y nos ha bendecido el Señor en gran manera y nos ha adoptado como hijos y seremos herederos con Él en la eternidad. Gloria a Dios a eso. Ahora vea esto. Dios le había dado promesas de hacerlo la nación grande. Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, que contara las estrellas del cielo, porque así iba a ser la descendencia. Y más le dijo, cuenta los granos de arena del mar. Usted se puede imaginar estar contando granitos por granito en todo ese arenal en todo el mundo. Así será tu descendencia. Entonces, Abraham fue bendecido por la fe que le tuvo al Dios de los cielos, porque sabía que el Dios de los cielos da promesas y no falla, las cumple. No es como nosotros que andamos ofreciendo y no hacemos. Máximo cuando decimos, no, ahí les pago. Ay, échenle tierra, no pagan. No pagan. Pero Dios se paga. Dios cumple. Cada promesa del Señor es cumplida en Él. Y aún faltan todavía algunas que se cumplirán más tarde. Por eso dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ustedes son de fe? ¿Aló? ¿Ustedes son de fe? ¿Ustedes han creído a Dios sin verlo? ¿Ustedes
han abierto el corazón y han aceptado a Cristo como su Salvador son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Ahora mire esto, verso 8. Y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo Zacarías. Así que siéntase gozoso. Usted es un hijo de Dios. Usted estará con Cristo en la eternidad. Porque Cristo pagó el precio por usted y lo adoptó. Y en esa fe que fue dada hace cientos y cientos de años a Abraham, una promesa fiel, nosotros alcanzamos la promesa. O sea, todos aquellos que dependen bajo la ley, dice la palabra, están bajo maldición. Entonces, ¿qué pasa con los gentiles judaicos? Están bajo maldición. Que para ellos siguen con la ley. Y la ley es su ayo. Dicen, no, es que creemos en Cristo, pero nos basamos en la ley. No existe la ley para la gentilidad. No existe. No existe porque la ley mata. Dice el verso 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Fe, palabra de dos letras. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que vivió Abraham. Le dieron promesas, no las vio cumplidas, pero sí se cumplieron. Y yo me imagino que se oirán santos de alegría ya esperando la otra promesa. Que suene la trompeta y que los muertos en Cristo resuciten y que volemos juntos hacia la eternidad para estar con el Rey de la Gloria. Lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. La fe que es en Cristo, la simiente, no las simientes, sino la simiente, para que sea singular, porque no eran muchas simientes, era una, y esa simiente era Cristo. Así que se cumpliese la promesa hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. En Abraham la promesa la alcanzamos, la gentilidad, y recibimos la promesa del Espíritu. O sea, Dios estableció su pacto con Abraham y lo estableció con la simiente para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y recibamos nosotros esa salvación que viene en Cristo y esa redención que solo Cristo nos puede dar. O sea, el pacto, vean, esto es tan interesante. El pacto fue ratificado a Abraham, no a la ley. La ley vino a aparecer 430 años después del pacto, después de la promesa. Por eso es que la ley no pudo abrogar la promesa, porque había sido ratificada 430 años atrás a un hombre, Abraham, y a su simiente. Y dice Pablo, hablo, dice, como humano. Sí dice, hablo como humano. Verso 15, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto media vez ya establecido, nadie lo quita. Y si el pacto es humano, nadie lo quita. Ahora imagínese el pacto de Dios. Eso es precioso. Una promesa del Señor es preciosa. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos te está dando promesas de victoria, promesas de libertad, promesas de vida eterna. Gloria a Dios a eso. Por eso es que el verso 19 es bien interesante, ya para ir finalizando. Porque si el pacto fue con Abraham y cumplido con Cristo, y la ley vino 430 años después, y la ley no abroga a Cristo, y es más importante Cristo que la ley,
Entonces dice el verso 19, y entonces ¿para qué rayos sirve la ley? ¿Para qué? Entonces la ley, dice este verso 19, fue dado por causa de las transgresiones, por esas locuras que nosotros hacemos, para ponernos reparo. Ya ven que para todo hay un algo que nos detiene. Para los que conducimos, ya sabemos que si nos volamos la luz roja estamos muertos. Si corremos así como su servidor, más de 100 nos lleva el diablo. Pero para eso fueron establecidas las leyes, no solo en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo hoy con esta pandemia. Hay leyes establecidas que dicen que debemos de tener cuidado. No lo hacemos. Entonces no tiene cuidado, pagará las consecuencias. En Cristo somos vivificados. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque Él se había abrazado al Señor y así también debemos nosotros de abrazarnos. La ley es nuestro ayo, dice la palabra, para llevarnos a la presencia de Cristo, para que seamos justificados por la fe. Si nosotros seguimos en la ley nos condena. Así es, nos condena. Estamos fritos. Entonces, yo admiro a esos hermanitos que viven en la vida judaica, porque a ellos la ley los rige y la ley les da matacán. Pero si vivimos en Cristo y disfrutamos de Cristo, con Cristo soy juntamente justificado, dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Pablo lo dijo, también lo digo yo, y también diga usted, yo vivo para Cristo. Yo soy de Cristo. Cristo me compró en la cruz del Calvario y estaré con Él por la eternidad. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de justificación, en Cristo nosotros hemos sido justificados de todos nuestros pecados, no solo de uno. No solo de uno. Uno piensa, no, pues es que yo me porté mal con mi mamá y le insulté y le grité y le dije, y uno piensa que solo eso es pecado. No, nosotros desde que nacemos venimos manchados ya con el pecado. Y el Señor, al subir en la cruz del Calvario, pagó por todos tus pecados, por todas tus faltas, por todas tus locuras, y te hizo libre de una vez y para siempre. Entonces, por eso es que le digo, da tristeza cuando hoy en la actualidad, por ejemplo, vemos a las iglesias, y lo voy a decir así de esta manera. No, es que yo soy de la iglesia y solo ahí se predica la verdad. Están fumados, no saben lo que dicen, necios. Porque todo aquel que lee esta Biblia y la pone en práctica, predica la verdad. Y así venga de donde venga. Les cuento, un día uno me dijo, pastor, solo nosotros nos vamos a ir con Cristo. Y eso, sí, es que en la Biblia está que nosotros somos de la luz del mundo. El Señor reprenda al diablo. 21 siglos han pasado de la muerte de Cristo y en esos 21 siglos no pudo Cristo salvar a nadie hasta hoy. Usted está loco. Es cierto. Y ahí sí use lógica, la lógica del Señor. Desde que Él subió a la cruz del Calvario, ya estaba con todos los salvos. Y ahí está usted también. Y para esos que dicen que nadie los ama y andan buscando a quien los ama, Cristo los amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces siéntase privilegiado en el Señor, que Dios ha derramado misericordia y le ha dado victoria y lo ha adoptado como hijo suyo, porque a Él le plació derramar esa misericordia y derramarla en abundancia. Abracémonos a Cristo, dejemos de escuchar voces y sigamos adelante en la cobertura del Señor. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie, si usted siente escuchar voces, cambie su posición.